aleluya. Este es el Cristo que nosotros honramos y alabamos, el dulce nombre del Señor. ¿Cuántos están preparados para recibir ese maná del cielo? Y recibamos con un fuerte aplauso en el Señor a su pastor y mi pastor, don Benito Cañate. Aleluya, iglesia. Déselo fuerte a Cristo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien, todos conocemos el lema del 2023, determinados con fe. ¿Cuántos dicen amén? Y durante todo este año hemos estado hablando por el Espíritu y examinando por el Espíritu todo lo que atañe a la determinación y a la fe. Y cómo esa determinación y esa fe tiene que obrar en nuestras vidas. Amén. Seguramente muchos han escuchado la palabra y la han podido poner en práctica en sus vidas y han visto los resultados que esa determinación con fe ha obrado. Amén. Aleluya. Algunos han culminado ciclos en su vida, han alcanzado metas y propósitos en este año. Algunos quedarán pendientes todavía, pero indudablemente, tal vez si el Espíritu Santo no nos hubiese direccionado durante el 2023, tal vez dejaríamos muchas cosas inconclusas. Pero gloria a Dios porque el Espíritu Santo ha estado a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la promesa del Padre, estar con nosotros y en nosotros, en Jesucristo Imperio y Vida, tiene su cumplimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, y así que en esta ocasión vamos a irnos al libro de Éxodo, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 11, en adelante. Vamos a hablar de dos personajes fundamentales dentro de la palabra del Señor. Porque lo que uno espera siempre de la palabra es el resultado. Si nosotros queremos una palabra y nos aferramos a una palabra, nosotros esperamos que esa palabra tenga resultado, genere un resultado. Y si el Espíritu está determinados con fe, nosotros queremos realmente si esa determinación con fe da resultado. O si no, tenemos que irnos a otra cosa. Pero la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, nos da ejemplos concretos. Vamos a ver en esta noche, en esta última predicación de este tema, vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Y nos dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de la siguiente manera. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Señor Dios Padre Todopoderoso, te presentamos, Señor, tu palabra y te presentamos también nuestros corazones y nuestra mente. Señor, para que tú nos instruyas y tú nos enriquezcas y nos des crecimiento por medio de ella. Para que seamos sensatos y seamos sobrios, Señor, a la hora de examinarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso reconocemos, Señor, que de ti recibimos esa vida abundante. De ti recibimos toda la paz, Señor, y de ti recibimos toda la luz y toda la guía que necesitamos para nuestras vidas. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia.
Aleluya, bendito el nombre del Señor. Indudablemente cuando usted ha estado recorriendo y ha leído esta parte de la palabra, seguramente usted dice, pero bueno, esta palabra no tiene nada que ver con la determinación y nada que ver con la fe. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de este aspecto de Moisés, que es tal vez el aspecto más vergonzoso de la vida de Moisés? De ciertamente es el aspecto más vergonzoso de la vida de Moisés. Pero sin este aspecto no se hubiese llegado a lo más glorioso de la vida de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque la vida y nuestro camino es un permanente aprendizaje. Y cuando el apóstol Pablo por el Espíritu escribió en la carta a los romanos aquella expresión de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, el apóstol Pablo no escribía únicamente de la experiencia personal, que era así, sino que el apóstol Pablo también escribía de lo que él había leído y conocido y aprendido de la Biblia, de las Escrituras, lo que había visto de las vidas de los hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que aún las cosas que parecían malas al final terminaron obrando para bien de ellos y para bien de todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno no puede desacreditarse, ni puede en ocasiones sentir vergüenza, ni amilanarse, ni disminuirse, porque haya metido la pata o haya cometido algún error o se haya equivocado. Porque uno dirá, esa es mi vergüenza. Pero tenemos que saber que en Cristo Jesús Dios puede utilizar esa nuestra vergüenza para de esa vergüenza levantarnos, darnos crecimiento y llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es que en esta parte de Moisés se notan dos elementos fundamentales. El primer elemento de Moisés es que Moisés estaba claro ya en ese momento quién era él. Él sabía que formaba parte del pueblo de Israel. Eso lo tenía ya claro. Y el segundo elemento, el que reconocía a esa parte del pueblo como sus hermanos, a los que él estaba llamado a liberar en algún momento. Entonces Moisés tenía claro esos dos elementos y esos dos aspectos. Moisés también tenía claro que había una profecía que se había dictado a favor del pueblo de Israel y que él era el caudillo que los iba a liberar de esa esclavitud en Egipto. Así que Moisés estaba bien claro. Y es que, hermanos, para poder tener una determinación, nosotros tenemos que tener una fe. Y la fe se apoya en la palabra del Señor. Y la fe se apoya en las promesas del Señor. Porque es importante que la fe obre primero en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque el camino para alcanzar el cumplimiento de la promesa va a presentar muchos obstáculos. Va a presentar muchos inconvenientes. Posiblemente va a presentar muchos retrasos. Posiblemente nos vamos a desenfocar en el camino, pero siempre va a ser necesario que volvamos sobre la promesa que Dios nos dio, cimentemos nuestra fe en la promesa y nos determinemos a alcanzar el cumplimiento de la promesa. Y esto es importante. Y esto es importante ¿por qué? Porque Moisés consideraba que ya era también el momento de la promesa. Era el momento del cumplimiento de la profecía y él tenía que empezar a actuar como lo que se había profetizado de él, como un libertador, como un caudillo, y actuó de esa manera. Sin embargo, actuó de esa manera, pero erradamente, porque hay veces que en el camino Dios nos da su palabra, Dios nos da su promesa, y nosotros la malinterpretamos y actuamos de manera equivocada. Y con esa actuación equivocada, lo único que hacemos es alargar el cumplimiento de la promesa. Alargarla, no desaparecerla. Porque el que lo prometió es fiel y verdadero. Así que Él lo va a cumplir. No importa el tiempo que tardemos nosotros en llegar hasta ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante porque esto es lo que marca toda la vida de Moisés y la vida del pueblo, de la fundación de la nación. Esto es lo que lo marca. Esto es lo que lo determina. Y ese comportamiento errado determina muchas cosas. A partir de ese momento, Moisés entonces empezó a morir a él. Si no se hubiese dado esa equivocación, Moisés no hubiese muerto a él.
Moisés se hubiese mantenido aún sobre las enseñanzas faraónicas, aún con las creencias faraónicas, con la altivez faraónica, y hubiese pretendido ser un caudillo y posiblemente no hubiese sacado al pueblo de ninguna esclavitud, sino que se hubiese apoderado de Egipto y lo hubiera convertido en su nación. Pero Dios tenía que procesar el corazón de Moisés. Dios tenía que afirmarlo, pero tenía que recordarle a Moisés cuál es los fundamentos y cuál es el propósito, como lo hace con cada uno de nosotros en un momento determinado. Muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos esperanza, tenemos metas, tenemos objetivos. De repente la palabra se nos hace presente y nos da las promesas del Señor para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra descendencia. Y nosotros las escuchamos y nos cuesta creerlas muchas veces. Pero Dios ha vertido su promesa sobre cada uno de los que estamos aquí. Sobre cada uno de nosotros individualmente y sobre nuestras casas ha dado promesa. Y hay veces que todo parece derrumbarse y que todo parece destruirse y que está a punto de desaparecer. Aún nosotros mismos sentimos que ya no vamos a poder seguir en este camino. Pero Dios nos recuerda, yo te di promesa, tú tienes que determinarte a cumplirla. Porque la determinación no se amilana ante los obstáculos ni ante las adversidades. No se amilana ante los retrasos, se mantiene avanzando. ¿Por qué? Porque sigue fortaleciéndose en la fe que viene del Señor, de que eso tendrá cumplimiento en algún momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros nos vamos del capítulo 2 y nos vamos al capítulo 3, en el capítulo 3 han pasado 40 años. Ahora Dios se le manifiesta a Moisés. Ahora Dios va a probar si realmente el Moisés que mató al egipcio ha cambiado. Y Moisés se va a ver a sí mismo si realmente él ha cambiado. Y se va a cuestionar si realmente él está preparado. El Moisés que creía 40 años atrás que estaba preparado, ahora lo vamos a ver cómo se cuestiona si realmente estaba preparado. Miren en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, el hombre que creía 40 años atrás que él era alguien, ahora estaba frente al Dios Todopoderoso y le preguntaba al Dios Todopoderoso, ¿quién soy yo para hacer lo que tú me estás diciendo? Entonces a veces nos preguntamos por qué ocurren los errores y las equivocaciones en nuestra vida, para que nosotros aprendamos.
Y no para que aprendamos de cualquier manera, sino para que nosotros cambiemos. Para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos las cosas que nosotros mismos tienen que morir para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este no fue el hombre impetuoso de hace 40 años. Este no fue el hombre que se creía el segundo del reino. Este no fue el hombre todopoderoso, yo soy casi un Dios, como lo había sido criado por la hija de Faraón. No, este era un hombre que ahora no se sentía digno de nada. No se sentía digno. El hombre que conocía su profecía, ahora el Dios mismo que dio la profecía lo estaba llamando y él se pregunta y le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para cumplir esta misión? Entonces, hermanos, el objeto de nuestra vida y de nuestro caminar es que Dios nos vaya formando. Por eso las equivocaciones nosotros no las podemos agarrar y tapar y esconder y olvidarnos de nuestras equivocaciones y olvidarnos de nuestros errores y olvidarnos de nuestros pecados y olvidarnos de todo y que nadie tampoco lo sepa. Porque si esto hacemos, jamás aprenderemos. Si esto hacemos, jamás creceremos. Si esto hacemos, jamás nos fortaleceremos en el Señor. No lo lograremos, porque cuando Dios se nos presente nuevamente, encontrará al mismo hombre y a la misma mujer que escondió su pecado, que escondió su falta, que escondió su error, que tapó su equivocación. ¡Aleluya! Y nos dirá, bueno, todavía te falta más tiempo para ser procesado. ¡Aleluya! Entonces, ahí vemos el cambio en Moisés, pero también vemos a un hombre que no se siente digno y que no se siente con la suficiente fuerza. Segundo cambio. No solamente no se siente digno, sino que no se siente con la fuerza. El hombre que se sentía con el poder, porque matar a alguien es sentirse poderoso. Yo lo puedo matar y puedo arreglar todos los conflictos entre ustedes. Yo lo puedo hacer, pero ahora aquí Moisés no se siente de esa manera. Y Dios le tiene que decir a Moisés. Y cuando Dios le habla a Moisés le dice, versículo 12, y él le respondió, ve. Les responderé. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces inmediatamente Dios le tiene que decir, tu confianza, ahora sé que ya tú no estás confiando en ti mismo, Moisés. Has cambiado, Moisés. Ya no confías en ti mismo, ni en tu inteligencia, ni en tu sabiduría, ni en tu fuerza. Ya no confías en ti, así que ahora yo puedo ir contigo porque yo seré tu confianza. Sobre mí te apoyarás para poder lograr aquello a lo que yo te he enviado. Porque eso necesitamos mucho mientras nosotros sentimos que podemos comernos el mundo entero. Y que tenemos la fuerza, la inteligencia, el poder para comernos el mundo entero, jamás necesitaremos de Dios. Y jamás la promesa de Dios va a tener cumplimiento en nosotros. Porque no nos hemos rendido ni nos hemos muerto a nosotros mismos para decir, solamente en tu nombre y en tu poder puedo hacer estas cosas. Y eso es lo que Moisés empezaba a comprender, porque hermanos, ese diálogo en la zarza era un diálogo donde Moisés se estaba conociendo a sí mismo. Y no crean que cuando Moisés le respondía a Dios y escuchaba la respuesta de Dios, Moisés tenía que meditar hacia adentro, ¿cómo he cambiado? Ya no soy el mismo. ¿Cómo voy a ir delante de Faraón si yo sé quién es Faraón y quiénes son sus consejeros? Porque Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo iré a los hijos de Israel? Y Dios le dijo, ¿en nombre de quién? Y Dios le dio su nombre. Pero entonces, ¿cómo iré delante de Faraón? ¿Cómo sabré yo delante de Faraón? Y Dios entonces trata con Moisés. ¿Qué tienes en la mano, Moisés?
entonces tira tu vara. Y ahí es donde se convierte, porque le mostró los prodigios que lo iban a acompañar, las señales de poder que lo iban a acompañar. Y le había señalado también que él mismo se encargaría de acabar con Egipto a través de los juicios que enviaría. Entonces, Dios tiene que tratar con Moisés como Dios trata con cada uno de nosotros. Por eso ocurren los milagros en nuestra vida, Dios tratando con cada uno de nosotros. Por eso ocurren los prodigios y por eso vemos los prodigios. Dios tratando con cada uno de nosotros, con nuestro corazón y con nuestro entendimiento, para que nos convenzcamos de que el poder es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto es interesante porque a final de todo, en el fondo de todo esto, lo único que quedaba del carácter de Moisés era que era un hombre determinado. ¿Sí? La primera vez cuando cometió la equivocación, era un hombre determinado a hacer lo que tenía que hacer para lograr lo que quería lograr. Era un hombre determinado. Y cuando 40 años después se presenta en la zarza, sigue siendo un hombre determinado, porque a pesar de todas las excusas, él aceptó la encomienda y la misión que Dios le dio de regresar a Egipto y liberar al pueblo de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que muchas veces nosotros confundimos y nos extraviamos con la determinación. Podemos ser determinados para lo malo, pero también podemos ser determinados para lo bueno. Y la diferencia de la determinación sin la fe es que el hombre puede determinarse una cosa y lograrla sin Dios. Nimrod y la Torre de Babel. Pero la determinación con fe es que yo me apoyo totalmente en Dios. Me apoyo en la fe en Dios, en sus promesas y que Él estará conmigo. Ahí es totalmente diferente. Dios me dio una promesa y yo voy a ir por esa promesa. Vendrán obstáculos, vendrán accidentes, pero Dios me dio una promesa y yo voy a ir por esa promesa. Yo me voy a fortalecer en medio de la dificultad porque la promesa todavía no se ha cumplido. Y mientras no se cumpla la promesa, Dios no ha terminado conmigo. Moisés salió del desierto y regresó a Egipto totalmente afirmado en la fe. Y ahora su determinación estaba totalmente ligada a las promesas del Señor. Así que él iba a ir hasta el final. Miren hasta qué punto esa determinación y esa fe de Moisés fue sólida. Cuando el pueblo llega a las puertas de la tierra prometida y se mandan las 2 espías, ahora Dios tiene que tratar con el corazón del pueblo. Y así como Moisés tuvo miedo cuando la vara se convirtió en serpiente y cuando estaba frente a la zarza, el pueblo también tuvo miedo. Y aún Dios le da el juicio y el dictamen de 40 años en el desierto. Y uno podrá decir, ¿y qué pensaría Moisés cuando Dios da el juicio de 40 años en el desierto? ¿Qué iba a ocurrir con él? Si él le había dicho que lo iba a llevar a la tierra prometida y habían llegado a la entrada, pero se habían echado atrás producto de la rebelión del pueblo con los 10 espías. Entonces, ¿qué podía pasar en la mente de Moisés? ¿Cumplirá Dios su promesa si ya yo tengo 80 años? ¿Cumplirá Dios su promesa? ¿De dónde sacará la fuerza? Y Moisés se afirmó en una promesa. Él me dijo que yo iba a llevar a este pueblo hasta la tierra prometida. Él lo prometió. Él me lo dijo y todavía eso no se ha logrado. Todavía el pueblo no está listo. Así que yo seguiré vivo hasta que la promesa tenga cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es que Dios a todos los que llama, los prepara. Y muchos se preguntan, ¿qué tipo de preparación le da Dios? Bueno, cuando Cristo Jesús, por allá en el último capítulo del Evangelio de Juan, conversa con Pedro, Cristo Jesús le dice a Pedro, llegará el día, Pedro, en que otros te llevarán donde tú no quieras ir y otros te vestirán.
Cuando Jesús le dijo eso a Pedro, le estaba diciendo a Pedro de qué manera iba a morir. Por eso cuando a Pedro lo encarcelaron, Pedro sabía que ahí no terminaba su vida. Cuando a Pedro lo flagelaron, Pedro sabía que ahí no terminaba su vida. Cuando Pedro iba de aquí para allá, Pedro sabía que ahí no terminaba su vida, que todavía seguía viendo propósito, porque Dios le había dicho cuándo llegaría el momento y de qué manera llegaría. Y Juan también sabía cuándo había llegado su momento, porque Cristo se lo dijo a Pedro. ¿Y qué si quiero que éste me siga hasta el fin? Entonces Juan sabía que iba a tener una larga vida. Y Juan sabía que él iba a ver la revelación final del Señor. Porque Cristo Jesús se lo había señalado. Porque eso forma parte de la preparación que Dios hace para con cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios nos da una promesa, nosotros nos aferramos a la promesa, cumplimos la promesa, y cuando Dios nos da otra promesa, nos aferramos a esa promesa, caminamos en esa promesa, determinados al tener esa promesa, porque sabemos que Dios estará con nosotros. Dios es el que nos fortalecerá, Dios es el que peleará contra nuestros enemigos, Dios nos dará la victoria. Y cuando llegue el tiempo, por eso Pablo le dijo a Timoteo: Ya yo he acabado la carrera. Mi tiempo llegó y ya yo sé lo que voy a recibir. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios me llevó al tercer cielo, me lo mostró. Y me dijo que eso, allí estaría. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que esto de ser determinados con fe tiene que apoyarse en la fe, en las promesas del Señor para nuestra vida y para nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que reflexionemos ahora cuál ha sido la promesa del Señor para mi vida y para mi casa. Y cuando reflexionemos en esa promesa, preguntémonos: ¿he alcanzado la promesa o no la he alcanzado? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Porque si no se ha cumplido, todavía tenemos que seguir determinados a luchar para que la promesa tenga cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El otro personaje, porque les hablé de dos personajes determinados con fe, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17. Ya todos sabemos de quién vamos a hablar. Vamos a hablar del rey David. Un hombre con fe y determinado a cumplir cada cosa. Hasta tal punto llegó la determinación de David, que hay algo en medio de todo esto que uno del principio hasta el final no logra encontrar en la palabra del Señor. ¿En qué punto estuvo dejar el tabernáculo y construir un templo? ¿En qué momento? ¿De dónde nació? ¿Cómo surgió? Pero David tenía fe y estaba determinado a que eso se daría. David no construyó el templo, lo construyó Salomón. Moisés tampoco entró a la tierra prometida, entró Josué. Pero la determinación de Moisés y la determinación de David, fundadas en su fe inquebrantable en Dios, permitió que un Josué se levantara y que aleluya, Salomón construyera el templo. Aleluya. Y que toda la generación de reyes viviesen por la fe de David y por la determinación de David. Y que una nación adquiriera su identidad, la solidez de su identidad a través de un templo en una ciudad, que es la ciudad de David hasta el día de hoy. Entonces nos damos cuenta por qué cuando se ven los dos personajes, sus historias están ligadas. Si Moisés no hubiese tenido la determinación y la fortaleza para enfrentar todos los obstáculos, porque hermano, enfrentar a un pueblo cabeza dura, aquellos que dicen que sus hijos tienen la cabeza dura, enfrentar a más de 3 millones de personas con cabeza dura,
es una cosa. Enfrentar a un chiquillo con cabeza dura, esa es otra cosa. Y no se puede comparar. Es el pueblo que le tocó a Moisés lidiar. Inconforme de todo lo que Dios le había dado. Inconformes de esto y del otro, y de todas maneras tenía que seguir intercediendo por ese pueblo para llevarlo a un destino y a un propósito. Que ellos no creían, pero que Moisés creía porque Dios se lo había prometido. Entonces la determinación es fundamental cuando se apoya en la fe, porque no solamente obra para favor de la persona, obra para favor de la descendencia. Por eso, si usted es padre, usted tiene que tener fe en las promesas del Señor. Que su casa y usted servirán al Señor. Que su casa y usted serán salvos. Usted tiene que tener la fe y la determinación para no dejar de orar, para no dejar de hacer lo que tiene que hacer, porque hay una promesa de parte de Dios que va a tener cumplimiento. Y hermano, le doy la noticia. No tiene que verlo usted. Basta con que lo crea y se mantenga firme. Y seguramente esto operará en su descendencia. No importa que pasen los años y que sus hijos lleguen a tener 60 años y usted diga todavía no ha aceptado a Cristo. Usted tiene que creerlo porque Dios lo prometió. Y siempre traemos este ejemplo a colación porque es un ejemplo muy cercano a nosotros, el ejemplo de la señora Martina. Ella tenía fe, había una promesa que su casa y ella serían salvos, que ella y su casa servirían al Señor. Y partió con el Señor y no vio el cumplimiento de la promesa. Pero nosotros los domingos vemos aquí la promesa. Entonces es fe con determinación. No me doy a doblar, no me voy a rendir, no voy a renegar del Señor, no me voy a volver atrás porque algún día el que lo prometió lo va a cumplir. Lo vea yo o no lo vea yo, pero Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Moisés no vio la tierra prometida, pero sabía que el pueblo iba a entrar en la tierra prometida. David nunca vio el templo, pero sabía que Salomón iba a edificar el templo. Amén. Y sabía que Dios iba a cumplir su promesa por encima y a través de sus generaciones. Por eso cuando se habla de los reyes de Israel, muchas veces la misericordia de Dios obra a favor de los reyes de Israel, aun los que se portaban mal, por amor a David. Y Dios se lo decía por amor a David, su padre. ¿Por qué? Porque recordaba la promesa y hasta dónde la fe y hasta dónde la determinación de David obraba a favor de su descendencia. Somos cristianos y somos salvos por esa promesa. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso a Cristo Jesús se le llama Hijo de David. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta y cuando David se enfrenta, por ejemplo, cuando David se enfrenta a Goliat, que es el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí vemos la fe y la determinación. La fe, Dios va a respaldar a su pueblo. Dios va a pelear por su pueblo. Va a caminar por delante de su pueblo como ¿qué? Como poderoso gigante. Pero el que estaba ahí abajo en la llanura gritándole y ofendiéndole era un gigante. Entonces, pero David sabía la promesa. David sabía quién era Israel y quién era el Dios de Israel. Sabía la promesa. ¿Dónde estaba la determinación de David? No importa, yo creo en el que lo prometió. Así que yo voy a pelear contra ese gigante y lo voy a vencer. ¿Por qué? No porque yo tenga la fuerza, sino porque sé que Dios va a estar conmigo porque Él lo prometió. Y porque este es su pueblo. Él va a defender a su pueblo y Dios no va a avergonzar a su pueblo. Entonces David caminó en la determinación de la fe. Y esa fuerza de voluntad y esa perseverancia me convierten en un hombre y una mujer determinado. Que voy a lograr todo lo que se ha establecido
porque tengo la fe en que Dios estará conmigo, Dios me respaldará, Dios me apoyará, Dios vencerá todo obstáculo y derrotará a todo enemigo. Porque lo que yo quiero lograr no es para mí, es la promesa del Señor. Ahora comprendemos entonces que ningún hombre ni una mujer de Dios se enfrenta directamente a su enemigo. No. Ninguno se enfrenta a su enemigo. Cuando nosotros escuchamos la predicación de la pastora, y la pastora hace referencia al libro de Éxodo, y nos habla, mi presencia estará contigo y te dará descanso. Nos indica que la traducción realmente al hebreo, yo te daré paz de todos tus enemigos. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Entonces Moisés no se preocupaba por los enemigos. Moisés solo se preocupaba por obedecer y agradar a Dios, por cumplir lo que Dios le había trazado, por seguir el plan que Dios había trazado, porque de los enemigos se encargaba Jehová. Y a veces nosotros nos empeñamos, hasta oramos contra los enemigos. Hasta le ponemos nombre y apellido, si lo sabemos, contra los enemigos. Pero dice, bueno, ¿y quieres pelear con un enemigo? ¿Por qué? Nunca reflexionamos de por qué queremos que ese enemigo se quite de nuestro camino. Nunca reflexionamos, ¿estoy yo siendo determinado en el cumplimiento de la promesa del Señor que ha hecho que este enemigo se levante? Nunca reflexionamos en eso. Simplemente lo quiero quitar de en medio porque me cae mal, porque me hace la vida imposible, porque me hace la vida de cuadrito. Pero tú estás siendo determinado en la promesa que Dios, Señor. No, eso no es el problema, Señor. Es que esta persona me cae mal. Entonces, jamás esa persona se va a mover de nuestra vida. Porque nosotros no estamos enfocados. Y como Dios sabe que no estamos enfocados, lo va a dejar allí hasta que nosotros nos enfoquemos en lo que es el propósito de Él para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios le tuvo que decir que a los pueblos de la tierra los iba a echar poco a poco. Porque si los echaba de un solo tajazo, esta gente se desenfocaba. Si aún echándolos poco a poco se desenfocaron, imagínense echándolos de un solo tajazo. Entonces es necesario que los obstáculos y la adversidad estén en nuestra vida, pero reflexionemos, ¿por qué razón? Volvemos al ejemplo de David. ¿Por qué este hombre me maldice? ¿Lo matamos, David? No lo maten, porque tal vez Dios lo ha puesto allí para que yo reflexione y piense si yo me he equivocado, yo he hecho algo, he pecado y no me he dado cuenta. Porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Aún las personas que nos caen mal en medio de la vida tienen un propósito y un propósito de Dios en nuestra vida. El problema es que nosotros nos desenfocamos y nos olvidamos de la promesa del Señor. Pero cuando nos centramos en la promesa del Señor, ya no lo vemos como un enemigo, sino como un colaborador para que nosotros realicemos la promesa del Señor. ¡Aleluya! Un pensador francés en una ocasión señaló que él le daba gracias a todas las personas que lo habían envidiado en la vida, porque sin la envidia de ellos, él nunca hubiera alcanzado lo que alcanzó. Ese fue Napoleón Bonaparte. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que a veces nosotros queremos entrar en polémicas, entrar en conflictos innecesarios, cuando en realidad veamos cuál es el propósito de esa persona en mi vida. Tal vez sea una forma de impulsarme a buscar más del Señor. ¿Cuál es la razón muchas veces de la enfermedad? Tal vez es la forma de buscar más al Señor. ¿Cuál es la razón muchas veces de la necesidad? Es buscar más al Señor. Todo nos ayuda para bien. Pero ¿cuál es nuestra noción de bien? La noción de bien que dice la palabra es la noción de bien de Dios para nosotros, no la noción que nosotros tenemos de bien.
ayuda para meternos en la ruta, enfocarnos en el propósito y caminar en dirección a la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando nosotros nos vamos un poquito más adelante, ahora podemos comprender Job capítulo 22. Cuando en el versículo 28, cuando en el versículo 27, exactamente, 28 dice la siguiente manera: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Cuándo llega esto? Después de todo lo anterior. Después de todo lo anterior es un proceso de transformación del corazón y de la mente. Es dejar atrás muchas cosas y concentrarnos realmente en las cosas que Dios quiere. Cuando todo eso se ha dejado atrás, entonces todo eso que nubla nuestra visión de lo que tenemos por delante, todo eso se deshace, se elimina la brusca, se elimina la nubosidad, se eliminan los obstáculos y vemos con claridad las cosas. Entonces ahí sí, determinaremos una cosa y nos será firme. Es decir, será hecha, estaremos enfocados en la dirección correcta. Entonces la luz resplandecerá. Porque nosotros avanzaremos en medio de las tinieblas con claridad, porque esa luz es Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este año ha representado un proceso individual y a veces familiar, y como iglesia también. Ha representado eso para nuestras vidas. Ha representado cada uno de esos aspectos. Y en este año Dios ha querido que muchas cosas en nosotros mueran. Que nosotros nos enfoquemos, no en lo que queremos o deseamos, sino en lo que Dios ha determinado para nosotros. Que nosotros indaguemos sobre la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta para nuestra vida. Y que nos afirmemos en esa voluntad de Dios y que nos alineemos a esa voluntad de Dios y que ahí obtengamos la fuerza para seguir avanzando y seguir caminando. Por eso nosotros no podemos decir que hemos tenido un mal año. Porque si nos hemos enfermado, es el propósito de Dios. Porque si hemos tenido problemas en la familia y hemos tenido problemas en la casa y hemos sufrido decepciones, es el propósito de Dios. Solamente nosotros tenemos que afirmarnos. Y muchas veces en medio de todo esto, y lo reconocemos, hermanos, en medio de todo eso, a veces uno empieza a llorar. Y usted se ha dado cuenta que hay lágrimas que llevan a los ojos a arder. Sí. Y algunos dicen es que tengo mucho ácido en el cuerpo. No. Hay, o mucha sal en el cuerpo. Pero a veces salen las lágrimas y los ojos le arden a uno como si le hubieran echado gases lacrimógenos. Bueno, por eso se llaman así. Y uno no puede ver con claridad. Y uno parpadea y hace esfuerzos para ver. Y a veces así nos ha pasado a muchos de nosotros. Y a veces muchos nos hemos quedado en las lágrimas, como el perro que lame sus heridas. Y nos hemos quedado allí. Por eso dentro del año Dios nos dijo, sí, ¿saben qué? Hay tiempo para todo eso. Pero el tiempo de cada una de esas cosas, el tiempo de llorar también termina. Y llega el tiempo de reír. Porque nada es permanente. Pero de todo nosotros tenemos que aprender. Y en este año, todas las cosas que han ocurrido en nuestra vida han tenido un propósito de parte de Dios. Porque la palabra, y nosotros ahí nos afirmamos en la fe, la palabra nos dice que ni una hebra de nuestro cabello es tocada si Dios no lo permite. Entonces, si nos tocaron una hebra o nos arrancaron una mata de pelo, es porque Dios lo ha permitido. Y si lo ha permitido, ha sido para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando uno llega al final del año, uno puede hacer un recorrido material de lo que he logrado.
Tengo más plata, tengo mejor trabajo, pinté la casa, me bañaba 3 días a la semana, ahora me baño 5. Uno puede hacer todo el resumen de las cosas materiales que ha hecho, pero el principal resumen que nosotros tenemos que hacer y prepararnos para esa predicación del día domingo es el propósito de Dios en nosotros. Ahora sí, tomar las cosas, cuando muchas cosas que nos han afectado ya han pasado algún tiempo, tomar esas cosas y encontrar que Dios me quiso enseñar. Y que Dios quiere que yo aprenda. Y si lo he aprendido o todavía no lo he aprendido. Esas son las reflexiones que uno hace. ¿Por qué? ¿Cuánto de mí ha muerto en este año? Para saber cuánto me queda por morir el próximo año. ¿Morir a qué? A mi carácter, a mis ideas, a mis pensamientos errados, a las cosas inconvenientes, a los malos deseos o los malos sentimientos o a las emociones. Entonces, todo eso, porque ese fue el propósito propósito de Dios con Moisés, que Moisés se conociera. El propósito de Dios con el pueblo, que supiera lo que había en su corazón. El propósito de Dios con David fue el mismo. Y el propósito con nosotros sigue siendo el mismo. Con cada uno de nosotros. Si nosotros no hacemos esa reflexión, en estos días, en estas horas que nos quedan, no hacemos esa reflexión, no tomamos esas cosas. Por eso es que nosotros podemos perdonar. Cuando hacemos la reflexión, entonces aprendemos a perdonar. Cuando hacemos la reflexión, aprendemos a darle gracias a Dios. Cuando hacemos todo eso. Porque las acciones de gracia no es un mero acto. Y el perdón tampoco es que, bueno, es que yo quiero tomar mi Santa Cena y por eso voy a pedir perdón a todo el mundo aquí. Porque quiero tomar mi Santa Cena. No es ese propósito. El propósito es la edificación de mi vida, de mi corazón y la preparación para poder servirle al Señor de mejor manera. Y para que la promesa tenga realización en mi vida. Por eso la Biblia al final en la carta a los Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben cómo eran las carreras de los griegos? Descalzos. Y semidesnudos, si no desnudos. ¿De qué manera? Con todo mundo viéndolo a uno. Escuchando cualquier cantidad de voces y distintas voces. Por eso, para ser atleta, uno tenía que saber a lo que se iba a enfrentar y tenía que ser disciplinado. El apóstol Pablo escribe, por eso es que yo sujeto mi cuerpo a servidumbre. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Caminamos y corremos esta carrera desnudos en la presencia del Señor. Sabiendo que hay cualquier persona que nos está viendo y cualquier persona que nos va a decir cualquier cosa para hacernos desistir de esta carrera. Y nosotros decidimos si en medio de la carrera queremos ver a los que nos están viendo o queremos escuchar las voces que se están tirando contra nuestros oídos. O queremos correr puestos los ojos en Jesús, que al final del día es el autor de mi salvación. El único por el cual yo merezco correr esta carrera. Y la meta es Él. Independientemente de todo lo que pasa. Y cuando yo sé que estoy corriendo esta carrera descalzo, y si yo tengo que poner la mirada en Jesús, es que yo voy a tener que soportar el dolor de las piedras. Y el dolor de los espinos. Y el calor del suelo. Pero tengo que seguir poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe.
Amén. Eso se llama determinación con fe. Esa es la mejor imagen gráfica de la determinación con fe. Por eso el atleta de todo se abstiene por un premio material. ¿Cuánto más nosotros tenemos que abstenernos por un premio que es celestial y eterno? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Aleluya. En el nombre del Señor. Lo más hermoso de la carrera espiritual es que no importa si somos jóvenes o si somos viejos. No importa si somos delgados o si estamos obesos. Aquí no hay obstáculo, porque la carrera es espiritual. Y depende de nuestra fe, no depende de nuestras apariencias. Depende de nuestro corazón y depende de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando David peleaba con Goliat, y Goliat pretendía ir al frente, David corrió hacia su meta. Y David venció a su meta, porque la alcanzó, porque Dios se lo había prometido. Y Él lo había declarado de esa manera. De la misma manera nosotros tenemos que correr. El miedo podrá existir en un momento determinado, pero tenemos que saber quién nos llamó. Y tenemos que saber y estar claro quién está con nosotros. Y asegurarnos que Él esté con nosotros. Y que nosotros estemos en Él y que Él esté en nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, indudablemente necesitamos al Espíritu Santo. ¿Ok? Él es nuestro ayudador, nuestro entrenador. Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a nutrir, Él es el que nos va a mantener enfocados, Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que va a limpiar todo delante de nosotros y Él tiene un propósito, que nosotros lleguemos allá. Así que no estamos corriendo solos, no estamos solos. Tenemos alguien que corre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos. Así que usted no diga, yo estoy solo en esto. No está solo. Y jamás lo ha estado. Cuando aceptó a Cristo, inmediatamente todo el equipo del cielo dijo, nosotros estamos en tu equipo y vamos a hacer lo necesario para que tú logres la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este año. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido y experimentado. Gracias, Señor, por todo lo que hemos pasado. Gracias por todas las veces que hemos reído y gracias por todas las veces que hemos llorado. Gracias por todas las palabras de fe que hemos recibido, Señor. Y gracias, Señor, por todas esas palabras, Señor, que han querido menguar nuestra fe, porque nos han hecho tomar conciencia de que solamente necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque muchos acontecimientos que se han dado en nuestra vida, en vez de alejarnos, nos han acercado más a ti. Gracias, Señor, porque ya no somos los mismos que empezamos en el 2023. Tu gracia nos ha transformado. Tu amor nos ha renovado. Somos ahora más maduros. Estamos más fortalecidos. Y sabemos, Señor, y reconocemos que aún nos faltan muchas cosas que cambiar, muchas cosas que dejar. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Oh Padre, como tú se lo mostraste a Pedro, que nos enfoquemos en aquellas cosas que tenemos que cultivar en nuestra alma y en nuestro corazón. Que si esto hacemos,
nunca estaremos ociosos. Nunca seremos ociosos espirituales. Oh Señor, abre, Señor, nuestros ojos espirituales y expande nuestra visión espiritual, Señor, para ver más allá. Para ver más allá con claridad, Señor, la promesa tuya para nuestra vida y para nuestras familias. Oh Dios, y fortalécenos cada día para seguir avanzando. Paso a paso, pero seguir avanzando. Aunque nos detengamos, Señor, sea un momento para renovar fuerza y seguir avanzando, Señor. Para no retroceder ni desviarnos, Señor, sino como tu palabra nos ha dicho, con los ojos puestos en Jesús. Así como lo prometiste en el Antiguo Testamento y lo profetizaste. Y mirarán a aquel que fue traspasado. Es a quien miramos. Ese es nuestro norte, ese es nuestro punto a imitar y a seguir, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad y fortalécenos en ella, Dios. Oh Padre, para que nosotros también inspiremos a otros a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dígale al que está a tu lado, el gran yo soy está contigo, dile. El yo soy está contigo. Él sigue a tu lado, díselo, díselo, díselo. Él sigue a tu lado, aleluya. Él te llamó, Él está contigo. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él pelea tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, amados hermanos, vamos a orar para despedir el servicio, mas no de la presencia del Señor, porque su presencia irá contigo y te dará descanso, ¿verdad? Así que nosotros tenemos esa promesa de que el Señor está con nosotros. No estamos solos, el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. No un día, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te honramos y te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú nos has regalado por este año. Porque si estamos aquí, Señor, es por tu gracia y por tu poder. Es por tu fuerza, Dios, pero también es por la determinación. Como Jacob cuando luchó con el ángel, no te dejaré si no me bendices. Señor, queremos ver la bendición cumplida en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra casa. Señor, estamos ante ti, ante el trono de tu gracia, reconociendo que eres tú, Señor, el que puede hacer todas las cosas posibles. Eres tú, Señor, el que hace nuevas todas las cosas, y por eso te honramos y te bendecimos. Gracias por todos los viernes del 2023. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has dado la fuerza para continuar el camino. Eres tú quien nos guarda, eres tú quien nos protege, eres tú quien nos lleva de la mano en todo momento. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Estamos seguros y persuadidos, Dios, que la obra que tú has comenzado en nosotros y en nuestra familia, tú la perfeccionarás. Estamos persuadidos, Señor, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestro corazón, son las que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros que te amamos. Señor, estamos persuadidos
que lo que no hemos visto ni hemos experimentado en el 2023 lo veremos y luego experimentaremos en el 2024, Señor, que veremos el cumplimiento de muchas promesas, Señor, que veremos la manifestación de tu poder y tu gloria más profunda en medio de nosotros, que veremos milagros, que veremos lo sobrenatural y extraordinario de ti, Señor, lo ancho y lo profundo. Oh Dios mío, todo lo que tú has preparado y trabajado a favor de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que se han conectado. Bendícelos, Señor, sánalo, levántalo, restáuralo, Dios. Envía la palabra, Dios, en medio de ellos. En el nombre de Jesús, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Vayan en la paz del Señor. Les amamos. Los esperamos el domingo para el cierre del año 23 y el inicio de las dimensiones del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo. Los esperamos. Dios les bendiga.